Buenos días. Saludo para todos ustedes. Es domingo 2 de mayo, como la novela de Benito Pérez Galdós, El 2 de mayo, una novela genial de la invasión de los mamelucos de Napoleón de Francia a la invasión a España en 1808. 1809 se llama La invasión de los mamelucos y entonces Benito Pérez Galdós escribió una preciosa novela con un corte interior dramático amoroso en medio de esa invasión y esa guerra y de cómo los madrileños y los españoles defendieron a España de las tropas napoleónicas. Una novela preciosa. Señores, así iniciamos este 2 de mayo, domingo sin estrés, recordándoles que estamos aquí gracias a Francia Avaloy o Francia Asbri, que ha incorporado un nuevo estado para ella ser mortgage banker, y es Maryland. Para la gente de Maryland, esa parte de Baltimore, hay muchos dominicanos en esa zona, próximo a Virginia, Washington, que se mueven en esa zona, pero específicamente en Maryland, además de Florida, New Jersey, Nueva York y esta parte de Connecticut. Pues Francia Brie o Francia Valois es asesora en temas hipotecarios, cualquier tipo de hipoteca. Usted habla con Francia, ella le asesora, le orienta, le ayuda y le hace sacar la mejor parte. Llámela al 718-344-0819. Déjeme ver si lo estoy diciendo bien. 718-344-0819, Francia Avaloy Mortgage Banker. Bueno, señores, el tema que voy a tocar hoy es los intelectuales, la libertad, dónde surgen, qué es un intelectual, para qué sirven, de dónde viene esa palabra y ese término, qué significa ser intelectual, cómo se originan los intelectuales, increíblemente dónde surgen los intelectuales. En los días oscuros pero finales del régimen anciano, del viejo régimen monárquico y ya de tinte finales despótico y medieval, surgen los intelectuales. Miren, un intelectual es una persona que formado en base a la cultura y un gran almazón de conocimiento, vive en el mundo, pero leyendo el mundo, interpretando el mundo, opinando sobre él, y casi siempre, no siempre, pero casi siempre, ese intelectual incide, se compromete, opina, escribe sus juicios y hace valoraciones sobre la sociedad que terminan influyendo, impactando poderosamente con sus ideas. Casi siempre los intelectuales se asocian a los cambios y también casi siempre los intelectuales están del lado de la defensa de la libertad, de la dignidad y de los valores supremos de la vida y del ser humano. Un intelectual es un intérprete del tiempo, es un acucioso investigador y lector de la vida y su conjunto. Un intelectual es un conocedor y también una especie de indagador de la sociedad y su porvenir. La madera de los intelectuales está forjada en base a un cultivo del intelecto que le convierte en una personalidad, culturalmente hablando, eh, de un círculo, ¿no? De una élite que se inscribe con páginas muy doradas a través de la historia dentro de los grandes pensadores. No es lo mismo un filósofo que un intelectual. No es lo mismo un escritor que un intelectual. No es lo mismo un genio o un hombre de gran conocimiento que un intelectual. No es lo mismo un historiador que un intelectual. Aunque cualquiera de ellos, de lo mencionado anteriormente, puede desempeñar esas funciones: filósofo, economista, puede ser historiador, puede ser un literato y ser a la vez intelectual. Ahora, el intelectual es una clase aparte en términos de conocimiento y de formación humanística que
le hace ser diferente por el sello distintivo, no solo de interpretar y de postular por una mejor sociedad, un mejor mundo, sino que lo hace en base a conceptos, juicios, argumentos y teorías que a veces se convierten en cánones y reglas de conocimiento universal. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un filósofo grande, gigantesco de la historia, para mencionar uno, Emmanuel Kant, estamos hablando de un gran filósofo y de un gran intelectual, que influyó tanto y que tuvo tanta visión, mirada y luces para entender y descubrir y redescubrir el mundo que todavía Kant, desde 1790 por ahí que fallece, todavía este hombre sigue siendo una cita permanente en el derecho, en la sociología, en la filosofía, en el humanismo, en los derechos humanos, en la ética, porque fue un hombre con una completud, con una integralidad de conocimiento tan vasto que tocó todas las esferas del conocimiento. Entonces, ¿dónde surgen los intelectuales? Señores, lo voy a decir de forma bien sencilla. Yo tengo un texto aquí que yo se lo recomiendo. Se llama La historia política de los intelectuales. Ese libro me lo regaló un amigo hace mucho. Creo que fue Fafa Tavera. Lo trajo de Europa hace mucho. Este es un libro maravilloso porque habla de ese discurrir de los intelectuales. Su autor se llama Alain Mann o Min y narra todo ese trayecto del viejo régimen monárquico, primero feudal, monárquico, despótico, hasta la Revolución Francesa. Es precisamente Francia, y de manera muy especial París, quien gesta la idea y la proyección que en el mundo tendrán los intelectuales. Corresponde al siglo XVIII, precisamente en los días antes de la Revolución, y a la par de la aparición de la enciclopedia, ¿no? Ustedes saben que la enciclopedia aparece por ahí por 1751, 52, 56, y que la hace un hombre formidable que se llama Denis Diderot. Él la encabeza, aunque participan otros como D'Alembert, Helvetius y muchos otros hombres de conocimiento, pero es Diderot el coordinador, el compilador, y es de la idea de crear un libro grande que recogiera todo el conocimiento humano, aparte del control que tenía la religión. La enciclopedia es como un faro que ilumina a ese pequeño micro universo, más bien de intelectuales. Pero ¿qué ocurre? Existía un índice. Un índice era una proscripción o prohibición que filtraba qué se debía publicar y qué se debía leer. Y era que estaba bajo control del dogma religioso de ese aparato poderoso y de esa máquina persecutora que se llamó la Inquisición. Entonces muchos escritores y hombres de conocimiento plasmaban sus ideas en libros, pero no podían publicarlas. Estaban proscritos. ¿Qué hicieron los hombres de conocimiento que surgieron de ese periodo que se llama siglo de las luces, iluminismo, enciclopedismo y los que le continuaron? Bueno, lo hacían escondido. ¿Dónde se escondían? Señores, en hoteles, en casas de citas y en burdeles, porque allí no podían ser descubiertos fácilmente, sino que iban a divertirse o iban a conversar, y por eso la conversación intelectual se inicia a escondida en las casas de citas, en burdeles, hoteles que tienen una parte atrás, y entonces de forma clandestina se inician las primeras peñas intelectuales en el tiempo moderno o premoderno, porque todavía la revolución no había explotado. Me refiero a la Revolución Francesa que explotó en 1789, el 14 de julio. ¿Quiénes son esos hombres? Pues miren, para ellos poder disfrazarse de que estaban visitando casas de mujeres y a dialogar y tomarse una copa de vino o quedarse en un hotel, pues eligieron damas. ¿Por qué damas? Bueno, pues llamaban menos la atención. Algunas eran de la aristocracia, o sea, tenían poder, tenían esos negocios y entonces a esas mujeres no la molestaban. El poder monárquico, ¿no? De los Luises 15, 14, 16.
finalmente. Y empezaron a darse esos pequeños encuentros en peñas, tertulias, y nace la conversación intelectual. Luego, como no todos pueden ir, incluso citan a otros de otros pueblos, de otros países como Inglaterra, Holanda, España. Como no pueden ir tan fácilmente, lo que hace es que mandan cartas. Se producen las primeras epístolas intelectuales. Alain Min los narra de una manera preciosa. Esos primeros hombres en el siglo XVIII, bueno, se inician en la Rue Saint-Honoré, en la calle Saint-Honoré de París. Oigan bien, allí se reúnen y en el hotel, había un hotel, el Hotel Rambouillet, probablemente es el primero que acoge a esa casta de hombres pensantes, instruidos, que era una parte tan mínima de la sociedad francesa y europea del mundo, que era casi insignificante en términos de número, porque nadie podía estudiar casi en la Edad Media, ni en los días previos a la Revolución. El derecho a la educación no era universal, no se tenía recursos y estaba bajo control, ¿verdad?, del poder que dominaba, el poder monárquico aliado a la iglesia, de modo que el clero y la nobleza era lo único que podían estudiar. Si usted no era noble, tenía que ser demasiado bueno, inteligente y tener mucha suerte para poder formarse. Entonces, en esa casa del Hotel de Rambouillet se inician los primeros encuentros. Estamos hablando 1750, 51, 52, 1760. Allí hay un hombre brillante, brillante, que fue abandonado en la escalera de una capilla. En la escalera, déjame ver si recuerdo el nombre, la capilla de Saint-Jean-le-Rond. Saint-Jean-le-Rond es una capilla famosa y allí dejaron a un niño que tenía por nombre, su nombre originario, por sus ancestros, el nombre de él era, bueno, no recuerdo el nombre, pero ese niño eh, termina llamándose D'Alembert, un genio, junto con Voltaire, Diderot, Helvetius y de Holbach. Esa forman, señores, esa primera escalera de ascenso que van a originar los intelectuales del mundo parisino y que son los intelectuales del mundo conocido. En fin, la, la evolución del pensamiento, del conocimiento, el nacimiento de la enciclopedia, los días cada vez más agitados en París para derrumbar el viejo régimen o el ancien régime, como le llaman, va creando toda un fermento, ¿no?, de agitación tremendo. Ya era insostenible la monarquía, el rey. Ya las ideas habían prendido y los días lo tenía contado. Entonces, ¿cuáles son los lugares, además del Hotel Rambouillet? Bueno, pues la primera señora que acoge a las peñas de los intelectuales escondidas es Madame Lambert. Madame Lambert, y la más famosa de ese periodo es Madame Tencin, Tencin o Tenzin. Madame Tencin continúa con esa tradición y luego viene la otra señora. Fíjense, todavía mujeres, ¿verdad? Pero muchas de esas casas eran de cita, de enamoramiento, de hablar de poesía. El intelectual nace con enamoramiento, poesía, vino y a escondida. Todavía hoy siguen siendo así, lo digo de manera más abierta. Entonces la otra señora es Madame de Fan. Fíjense que son Madame todas, las que convocan a la peña. De ahí la tradición de Sartre y Beauvoir y de Chopin, el músico, o Chopin y George Sand, que siempre la pareja, porque van creciendo pareja, van saliendo pareja. Entonces, Madame Lambert y de Fan, pues continúan esa tradición de acoger a los hombres de conocimiento y de luces, esa inteligencia superior que entonces era el intelectual. Se expande con el tiempo y ya van llegando Montesquieu, oigan bien, Montesquieu, el varón,
el que escribió El espíritu del va, El espíritu de las leyes, Fontenelle, que era otro sabio, brillante, y así empiezan los diálogos, las peñas, como la conocemos hoy. Hay una nueva clientela de hombres eh, iluminados, ¿no? En su pensamiento. Y finalmente, Madame Goffran y Susanne Necker, o Necker, siguen eso. Ya explota la revolución y esa camarilla de hombres con muy pocas mujeres. Bueno, la compañera de Voltaire, que no recuerdo su nombre, asistía. Y no recuerdo qué otro. Tenía una compañera, un amante, una esposa que iba. Pero ustedes saben que las mujeres no podían estudiar casi. Era muy raro. Y ya sigue creciendo eso. Hay Turgot, que fue un intelectual, un hombre completo. Y Holbach, el barón de Holbach, es que da a conocer en esa peña a Hume, a Beccaria, a Green, que eran ingleses, y Beccaria italiano. O sea, ya el mundo empieza a relacionarse con ese pequeño círculo de gente sabia, de gente de conocimiento que se tenía que esconder. En fin, los intelectuales dejan entonces sembrado todos esos libros que estaban prohibidos, muchos de ellos, y explotan los grandes casos de compromiso de los intelectuales. El primero es Voltaire. Voltaire. ¿Por qué Voltaire? Por el caso Jean Calas, un judío que fue obligado a convertirse, lo acusaron de un crimen, de una sentencia sumaria, injustamente, sin ningún tipo de procedimiento, violándole todo. Y entonces Voltaire lo defiende. Marie Arouet o Voltaire lo defiende por ahí por 1762 y hace un escándalo. Pero está el caso de Pierre Sarpin, o Pierre Paul Sarpin o Sirpin, que también fue injustamente condenado. Y está el caso del el caballero de la Barre, François Jean Lefebvre, que fue que lo quemaron porque no se quitó el sombrero frente a una procesión. Le cortaron la mano, le sacaron la lengua y lo quemaron vivo. Y entonces, bueno, pues todo eso fue asumido por Voltaire como abogado, en algunos casos póstumo, porque ya lo habían ejecutado, demostrándole a la sociedad toda la barbaridad de esa herencia inquisitoria que había cometido la realeza, la corona, al matar a estos hombres, algunos de ellos intelectuales. Y entonces es la bandeja, ¿no? Es la plataforma que le sirve a hombres después, más adelante, con el tiempo, para defender casos como el famoso caso de Alfred Dreyfus, el judío, que fue acusado de traidor por el ejército francés porque era judío, y ahí empieza el antisemitismo, ¿no? El antijudaísmo con esa característica. Y es famoso el caso también porque Émile Zola, el intelectual, por ahí, por 1898, escribe su libro famoso, Ya acuso, yo acuso. Bueno, pues ya ustedes conocen la historia de esos casos. Entonces, Voltaire, a Jean Calas, a Sarpin y, y, y a y Émile Zola, a Dreyfus. Y eso remueve, señores, antes de Zola, la revolución llega empujada por toda esa indignación que los hombres de conocimiento le van arrojando a la humanidad. En fin, el intelectual nace con compromiso, con conocimiento. Generalmente, no siempre, pone su servicio y su conocimiento a favor de la humanidad, de las causas humanas, y por eso la solidaridad y el compromiso de los intelectuales siempre con las grandes conquistas humanas. Algunos se han equivocado, algunos han fallado, es normal en lo humano, todo eso ocurre. Lo que quiero decirles es que el intelectual surge en Francia en el siglo XVIII, en esos salones y casas de cita, en la calle Saint-Honoré, y que la primera es la señora Madame Tansen o Tansin, y luego continuaron las que he mencionado.
es solo una pequeña historia de los intelectuales, de su influencia, de su trascendencia. En la antigüedad, los filósofos y los sabios no eran considerados intelectuales con las características que el siglo XVIII moldea, ¿no? Para este tipo de figuras. Bueno, ya la tradición francesa, ustedes saben, continuó con Anatole France, continuó con Camus, o Camus, continuó con Sartre, con George Sand, con Malesherbes, continuó con toda esa legión, con Proust, Malraux, Bourdieu, Víctor Hugo, fue un intelectual y un novelista, y una inmensidad de gente que sirvieron de zapata a esto que hoy llamamos intelectual. Finalmente, ¿qué hacen los intelectuales hoy? ¿Qué son los intelectuales hoy? Bueno, la mayoría continúa esa misma ruta, claro, desde otro punto de vista, ya postmoderno. Hoy podemos hablar de por ejemplo, acaba de fallecer hace poco tiempo Simon Bauman, Uribe, otros famosos, Zizek, Byung-Chul Han, en fin, toda esta cantidad de gente, Anthony Giddens, estoy hablando de intelectuales que asumen posiciones, ¿no? Y de muchos otros que están tratando de descifrar el mundo de hoy. Algunos son muy chocantes, desafiantes, rompen los cánones, como por ejemplo Yuval Harari, ¿no? El judío. Es una eminencia, pero es muy desafiante. Pero siempre los intelectuales hay contra el poder, contra la hegemonía, contra los abusos, contra la injusticia. Hemos hecho una brevísima historia del origen donde surgen los intelectuales que hacen regularmente. Gracias por acompañarnos, gracias a Francia Avaloy o Francia Abri con su teléfono 718-344-0819. Ella es mortgage banker y nos asesora en términos de hipoteca y cualquier tipo de negocio que queramos hacer en el campo hipotecario. Gracias por acompañarnos, nos vemos lunes, Dios mediante, en el café al mediodía. Un abrazo para todos.